noches. Hoy, a petición de gente del club Maracena en chess.com, vamos a analizar un poco a modo de introducción sobre la apertura inglesa, que como todos sabemos comienza con la jugada C4. Vale, es una apertura bastante compleja, ya que puede encaminar a otras, puede transponer. Y en principio la vamos a tratar, como en todas las aperturas que son más complejas, dividiendo por variantes o sesiones, ¿no? La primera variante que vamos a comentar va a ser la simétrica. El negro responde de forma simétrica a las blancas, ¿no? Eh, Otra de las más importantes es la E5, la contestación E5, porque llega una siciliana, ¿no?, invertida, ¿no? El negro pasa a ser blanco y el blanco pasa a ser negro, pero con un tiempo de más. Puede llegar, por ejemplo, una dragón con un tiempo de más el blanco, ¿no? Que en este caso sería el que lleve la siciliana, la negra, ¿no? Por, ese sería un ejemplo de otra contestación. Tenemos muchas contestaciones, por ejemplo, con C6 sería a modo de una eslava. También tendríamos la variante 6, que es bastante compleja también, que puede encaminar en un gambito dama, en muchas otras, en inso-indias, en muchas otras aperturas. Caballo F6, que tiende más a la defensa india. También teníamos la jugada G5, que parece que no, pero es bastante, también un poco agresiva, dado que el caballo, al salir por G6, va a ser atacado con G4 y bastante molesto. Y luego tendremos la defensa inglesa propiamente dicha contra la apertura inglesa, que es una jugada como B6. Y tendríamos también F5 a un, con un sabor holandés, ¿no? La defensa holandesa, ¿no? Vale. Luego, este esquema también existen esquemas de erizos, existen varios esquemas para luchar contra la inglesa. Y con este sistema así, la pieza de esta forma, es como jugaba en el mismísimo Kasparov, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver la simétrica. Siempre recomiendo que cuando jugáis la inglesa, este punto es muy importante. Fianchetamos antes que caballo C3 y jugamos luego alfil G2 y presionamos en la gran diagonal, haciendo muy molesto el desarrollo de las negras, ¿no? Con cuidado. Y siempre que jugamos fiancheto, la siguiente jugada tiene que ser alfil G2, ¿no? O si es con negro lo mismo, ¿no? Caballo F6, aquí las negras tienen varias jugadas, también tienen caballo C6, veremos después, y tienen otras variantes, ¿no? Alfil G2 y las negras tienen doble opción aquí, entre otras, tienen D5 o E6 para prepararlo, más obviamente incluso caballo C6 transponiendo a otras variantes que veremos después. En la lucha rápida por el control del centro de 5 con piezas, conlleva a una posición en la cual aquí las negras no retoman nunca en C3 porque mejora la estructura negra en el centro y blanca en el centro con B por C3 y seguida de D4 en su momento oportuno. Por lo tanto, viene la jugada caballo C7. Y aquí otro consejo es que hasta que las blancas no juegan caballo F3, no desarrollamos el caballo por C6 para evitar un alfil por C6. El blanco se desprende en muchas partidas de su alfil bueno para romper la estructura negra y luego con su dama atacar la misma y conseguir ventaja de algún peón o material de otra forma, ¿no? La estructura negra quedaría penosa, ¿no? Por lo tanto, desarrollamos el caballo cuando las blancas no lo permiten y A3. ¿Por qué A3? Vamos a ver que en la apertura inglesa el blanco tiene una ventaja de espacio y ataca el centro con piezas como el ajedrez hipermoderno se defendía, ¿no? No siempre hay que jugar de 4 de 4 y tener un peón central, sino también se puede dominar el centro con la actividad de tus piezas y con peones laterales, ¿no? Aquí el plan típico es A3, torre B1 y B4, que es el que vamos a llevar prácticamente en la mayoría de las inglesas que vamos a tratar, y es un plan muy simple que cualquier persona que vea
un poco de la inglesa va a saber llevar a cabo. E5, hay que tener cuidado siempre con la jugada E4, ahora mismo está defendida. E4 está defendida, por lo tanto podemos incluso jugar todavía P4. A B4 el negro defiende su centro para que este caballo, si es expulsado, pueda abandonar la defensa de este punto sin que sea capturado, ¿no? Torre B1, hemos jugado la jugada al revés, puesto que no valía en ningún momento la captura por temas tácticos con caballo por E5 y demás, ¿no? Por ejemplo, peón por peón, peón por peón, y ahora las negras dicen que se comen el peón. Pues entonces viene esta jugada y ganamos el peón central, ¿no? Que dice que se lo quieren comer con el alfil. Vale. Si se lo quieren comer con el alfil hacemos lo mismo. Esta pieza está defendiendo aquí y está defendiendo aquí. Está sobrecargada. Por lo tanto no puede defender las dos, ¿no? Todos estos cambios dan leve ventaja blanca. Por lo tanto, juegan F6, torre B1, captura, captura. Y ahora en vez de comer, por lo que hemos comentado antes, por caballo E5, juegan A6 y previenen el avance B5. Enroque, alfil E7 para terminar con el desarrollo, B5, peón por peón, caballo por B5 y torre por B5. Hasta aquí está el libro de apertura de chess.com y aquí os voy a dar unas notas. Esto lo vamos a considerar como posición número 1, en la cual os aconsejo, que es lo que hice yo cuando me empecé a preparar un poco la inglesa para recordar aquello que ya estudié, es aquí cogéis esta posición, os vais a un tablero físico y veis las ventajas y desventajas de las dos piezas y os apuntáis. Apuntáis las ventajas, por ejemplo, ventaja espacial blanca, mejor estructura, peones que están en una estructura unida, no tienen ningún peón aislado, y ponéis todo aquello que os venga en mente con vuestro conocimiento de ajedrez y lo apuntáis. Luego os voy a proponer que buscáis 3 jugadas candidatas, como decía Cotot, el gran maestro Cotot, y de ellas intentéis ver líneas con cálculo en el tablero. Como es un entrenamiento, podéis mover las piezas en vuestro tablero e ir rellenando en el mismo papel las 3 variantes que os estoy pidiendo. ¿Por qué os digo todo esto? Porque el cuarto paso, o el tercero, según como lo lleváis, es buscar partidas con esta posición, que chess.com te dejan en la zona de explorador ver las partidas que hay en esta posición. Luego hay otras bases de datos más amplias y podéis ver más. Al ver esas partidas os daréis cuenta de que muchas de las jugadas que habéis anotado, una, dos, incluso las 3, son las principales de dichas aperturas o de dicho libro de aperturas que tenéis, y las que no son tienen cosas que os van a servir para el futuro análisis de la posición. Por ejemplo, aquí para las negras, ¿qué jugada es la más sencilla o principal que veremos todos? Pues la jugada principal sería terminar con el desarrollo con, por ejemplo, el roque. Pues anotamos, en primer lugar, la jugada que veo principal es 1 en roque. Luego os pido 2 más, aunque no en todas tienes que buscar 3, algunas con 2 bastan, otras con 4, pero con 3, una idea, y luego buscar las 3 variantes, no solamente una jugada, sino 5 o 6 jugadas por ambos bandos, las hay en el tablero, echáis para atrás, muchas transponen, pues ponéis esta posición, transponen porque es lo mismo enroque primero y luego dama C7, que dama C7 y luego enroque, pues se nota. Y eso hará comprender mejor las posibles finales y analizar un poco de la manera tradicional, ¿no? No que el programa os diga que esto es ventaja blanca con 0,40, ¿no? O 0,27. No me sirve, eso no sirve para nada. Y veis un poco más de ajedrez. Luego, cuando buscáis partidas, analizáis todas las partidas. Ya sabéis, si sabéis cargarla y fusionarla mejor.
y veis elementos comunes de ataque, finales típicos de la misma, etcétera, etcétera. Esta vamos a llamar la posición número 1, ¿no? Y volvemos hacia atrás y vamos a ver la variante. En vez de D5, el negro juega E6. Por ejemplo, caballo F3, caballo C6, enroque, alfil E7, D4 es la jugada más fuerte para la blanca. Se van a dominar el centro cuando el caballo entre en D4. El negro termina el desarrollo, el blanco sigue también con el mismo. Y aquí vamos a llegar a una posición en que la blanca han desarrollado todas sus piezas, las negras tienen un problema con el alfil de C8 y este peón retrasado tienen que avanzarlo en un momento dado porque no pueden maniobrar. Tienen que jugar D6, retiramos la dama para evitar E5 con pantalones, dama C7, colocamos las torres en la columna que se van a abrir y aquí esta posición la he denominado posición número 2, en la cual os pido lo mismo que en la anterior, analizar un poco posibles jugadas negras y veis la variante de modo manual y lo anotáis en la siguiente hoja de vuestra apertura inglesa. Y luego llegáis, veis el libro de aperturas y veis el explorador de partidas, analizáis las partidas, veis los aciertos que habéis tenido, las ideas que habéis visto, le podéis dedicar el tiempo que queráis. Lo mismo le dedicáis una tarde a una posición número 1, que 2 tardes, que 3 tardes, que media hora, que 3 horas. Ya es según el interés que tengáis por la apertura inglesa y por las posiciones. ¿Se pueden dar las posiciones en vuestras partidas reales? Se van a dar si jugáis inglesa. No, a veces no la misma, pero muy parecida o con elementos comunes, finales comunes, estructuras de peones comunes, etcétera, 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 lo que os va a servir para saber dónde tienen que ir las piezas, cómo se deben jugar los finales, qué jugada evitar para no estropear vuestra estructura o qué temas tácticos existen en la misma. Por lo tanto, es muy importante el análisis de estas posiciones. Aquí tenemos esta posición que H6 sería una de las principales. Luego tendréis alguna otra más que deberéis de buscar, ¿vale? Vamos a ver la posición número 3, que sería en este lugar de B caballo F6 jugar caballo C6 y la posición número 4, la misma variante. Aquí caballo F3, G6, aquí las negras ya empiezan a jugar también fianchetto. Esto cuando a mí me lo juegan digo, pues esto es doble fianchetto. Yo fianchetto, tú fianchetto, ¿no? Esto es una lucha también de tiempos, que tenés cuidado que no te jueguen el 4, sin el caballo en C3 te lo podrían jugar. El caballo puede salir también por F6, pero prefiere estar más coordinado con su otro caballo. D6 y ahora las negras juegan D6. Aquí existen varias formas de jugar y vamos a ver la misma de antes, A3, enroque y torre B1. Vamos a buscar un B5 antes que ellos, porque si juegan simétricamente llegarán a la posición con un tipo de menos y ya sabemos que eso es peor para las piezas que copian, ¿no? Aquí juega A5, es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad es no jugar A5, ¿no? Porque A5 deja este hueco y este hueco. Son casillas débiles, pero vamos a ver cómo se trata. Maniobra típica con caballo 1, caballo C2, caballo 3 y caballo D5, o el otro D5, porque el hueco lo tiene en el agujero en D5, ¿no? Típico de muchas aperturas, como la Scheveningen y demás, el punto D5, hay que intentar meter una pieza ahí y recapturar con otra pieza. Si hay 2 caballos, pues mejor todavía, ¿no? El alfil sigue haciendo presión y es más fuerte que el contrario porque está parado, ¿no? Por su propio peón. Alfil E6, caballo C2, H6. Bueno, aquí la alternativa principal es D5, que la vamos a ver en primer lugar. D5, peón por peón, caballo por peón. Se cambia piezas menores, tienen que volver para no quedar peor. Mejoramos la posición del caballo. Torre B8, alfil G5, F6, alfil E3, B6,
Y aquí tendríamos la posición número 3, en la cual el que juega primero es el blanco. Hay que ver 3 posibles continuaciones y luego lo comparamos con el libro o con el explorador del mismo chess.com y vemos las partidas que hay, las vemos los temas típicos, los finales típicos, también los anotamos, lo comparamos con lo nuestro y con lo que anotemos después de verlo. Significa que nuestro concepto puede cambiar de estas aperturas y anotamos qué pensamos de ellas, porque en el futuro, cuando volvamos a repasar estas posiciones, veremos el cambio en nuestra forma de ver el ajedrez o la mejoría que se ha ido produciendo gracias a esas anotaciones. Bueno, hemos dicho aquí esto, pero también está la variante H6, la que hemos visto antes de 5, caballo 3 y conseguimos una posición bastante sólida para las blancas que van a conseguir el punto de 5 y evitan la ruptura en la D5. Las negras podrían jugar en F5, F4 por ejemplo y molestar bastante bien, ¿no? ¿Qué significa? Que después del enroque las negras han roto la simetría con E5 y si las negras deciden no romper la simetría jugar caballo F6, pues aquí pueden surgir muchas variantes. Caballo C3 es la que nos recomienda el libro de apertura, enroque D4, peón por, caballo por y dama por D4. Aquí D6 es la típica esta posición. Y aquí os recomiendo dama H4, dama H4. Esta jugada, aunque lo recomiendo en el libro de aperturas, la aprendí, esta sí la aprendí del vídeo de chess.com del maestro Luisón, que recomienda dama H4. Por la actividad que tiene la dama aquí y la velocidad en cualquier momento de un alfil H6, que el caballo llegue aquí, pueda llegar a G5 para hacer mates, está molestando en el movimiento de este caballo y la salida de la dama, pues tocar el punto débil de la estructura negra y puede haber muchas partidas interesantes. Aquí, como es la posición, vamos a llamar la posición número 4, ¿no? Creo que es la número 4 ya, ¿no? Posición número 4. Os recomiendo lo mismo, posición número 4 y vemos las posibles jugadas de las negras, ¿no? Luego vemos las partidas y seguimos mejorando. Por ejemplo, aquí una partida de Daniel Arcina contra Salvador Payares, que juega, por ejemplo, torre B8. No es la que es de las primeras opciones, torre B8, ya tenéis una jugada que apuntar en vuestro análisis, por ejemplo, y luego él juega alfil H6. Mira, se va al plan rápidamente que he comentado. Elimina el alfil fuerte, la dama ya no está bien en el centro porque no tiene el alfil que le molesta. Este alfil es muy molesto, ya no hay descubiertas y clava el caballo. Quita la clavada y consigue los cambios sin cambiar la estructura y va a intentar mejorar o sacar ventaja de la ventaja del espacio, de la ventaja de espacio propiamente dicha o repetitivo, ¿no? Es una partida que parece que va a acabar en tablas rápidas, pero las blancas, bueno, ya aquí la blanca directamente con esta jugada, las negras han perdido un peón porque creen que van a recuperar, lo recuperan, pero se encuentran con la táctica, ¿no? Esta jugada táctica es muy importante porque la dama está defendiendo, está sobrecargada, también defiende este punto y está atacando aquí también. Y esta dama está tocando la torre y a la vez está tocando el peón. ¿Qué pasa con esa jugada? Que si peón por peón, la torre entra con mate, ¿no? Bueno, pierde la dama y la partida. Por lo tanto, tiene que quitarse y ganamos un peón importante, creando 3 contra 2 en la dama y la ventaja ya es más clara, ¿no? Defendemos el peón que tenemos de más
transformar la posición en un final de torres, ¿vale? Para evitar el final de damas, que suele ser más complicado. Y aquí simplificamos llegando a un final 2 contra 1. La posición todavía es muy complicada, pero el rey blanco va llegando hasta donde quiere. Ya tiene otra debilidad en H5, por ejemplo. Y ahora, por el momento dado, cambiamos las torres y creamos el peón pasado en el ala de dama. El rey se come este y gana el peón F. Esto es una posibilidad, como hemos dicho, de la posición número 4 de la apertura que estamos comentando de la inglesa. Vamos a ver un poco más de la inglesa viendo E5, que hemos denominado la siciliana invertida con cambio de color. Recomiendo también G3 rápido porque hay que luchar por la casilla de 5, caballo C6, alfil G2 y G6 con fianchetto. Veremos otras variantes que serán las que os voy a comentar luego con caballo F6 y D5 rápido. La veremos. Caballo S3 con doble fianchetto otra vez, que también es bastante importante. H6, si no juega H6, si juega en roque, vamos a jugar alfil G5, cambiamos aquí y el caballo controla la casilla D5, vamos a jugar B4, B5, expulsamos este y nos quedamos con una cierta presión en el ala de dama, ¿no? El plan es el mismo que hemos indicado antes, por el franco de dama, ganamos y aquí tenemos una posición que podemos denominar posición número... Esta es la número 7, porque no hemos saltado la 5 y la 6, que la vamos a ver ahora. Aquí tendríamos la 5, que es muy típica de la apertura inglesa y es la que más he jugado normalmente. Normalmente caballo F6, aquí, perdón. Caballo F6 en la que suelo jugar también con negras y jugamos con una especie de dragón con tiempo de más con caballo B6. Aquí os recomiendo el mismo que antes, solo desarrollamos el caballo por C6 cuando no tenga alfil por C6 para evitar finales peores y la estructura que te la rompe. Aquí las blancas normalmente juegan D3 también primero y luego A3 o al revés. Aquí existen muchas formas de jugar, pero no muchas veces D3 y alfil E3 o A3 y B4 como el plan típico. Y si nos dejan jugar así, jugamos de esta forma y si no, tenemos por aquí otra vez esta variante. Si juegan A5, si jugamos A3, alfil E6, torre C1, F5, esta sería la posición número 4. No, la número 5. Ah, bueno, caballo 4. ¿Cuál es la clave en esta posición? La clave en esta posición es esta casilla. Vamos a colocar una pieza en esta casilla y la vamos a incordiar, ¿no? En este caso el caballo, ¿no? No nos dejan porque te queda mejor y luego esta dama puede venir a B5, tocar el punto B7. Este caballo en un momento dado, siempre que no tenga F4, también puede amenazar con venir allí, con su B3 y C5. La torre presiona en este punto y este punto también está presionado. Existen muchísimas maneras de jugar este tipo de posiciones, pero esta es una de ellas, muy importante. Y esa es con A5 porque las negras evitan la expansión. Pero otra jugada muy típica aquí es alfil E6. ¿No? Alfil E6 y muchas veces las blancas no deciden jugar B4 y juegan alfil B3 o empiezan a jugar con las piezas. Pero B4 es otra posición que podemos denominar. Esta es la posición número 6, ¿vale? Posición número 6, que os recomiendo que la analicéis. Se puede jugar, por ejemplo, aquí F6, aunque hay otros jugadores que juegan siempre F5, F6, caballo 4. Aquí tengo una partida modelo, que sería con esta variante F6, caballo 4, dama E8, caballo C5.
la casilla importante, como hemos comentado, pero la hemos conseguido por el centro, por A4, por E4. Y aquí las blancas tienen el peón ahí muy molesto, pero las negras, que la conducen Topalot, es Anand contra Topalot, una jugadora subcampeón y campeón del mundo Anand en varias ocasiones. Topalov fue subcampeón contra Kramnik allá por el 2006, cuando se unificó el Mundial del Ajedrez, ¿no? Bueno, esto es una partida modelo que también la podéis analizar en el explorador para que veáis las posiciones que se pueden dar. Entonces hemos dicho, esta es la posición número 6, ¿vale? Importante. Esta sería la posición número 5, aunque os digo que esta variante se puede dar también con el peón F6, el negro en un momento dado también puede meter un caballo de 4, la dama puede venir a D7 y a F7, porque el alfil se cambia de diagonal y presiona por la diagonal. Este con la dama y el alfil, la torre puede venir aquí, ¿no? Existen muchas formas de jugarla, multitud de formas de jugarla, y luego tendríamos la posición número 7, que sería esta, ¿no? Esto sería todo con la siciliana invertida, que ya sabéis que en internet tenéis incluso hay un libro nada más que con estas variantes para que veáis que lo tiene un curso de Edami y lo explica perfectamente un libro entero con estas posiciones que podéis de un maestro internacional, que ahora no recuerdo el nombre, pero que lo podéis analizar y comprar el curso del Edami, ¿no? Bueno, luego tenemos variantes, ya hemos comentado, S6 sería una eslava, esa es una variante también propia, esta transpondría toda la defensa india, G5 que es una apertura bastante diferente, que podría jugar D4, alfil G7, H3, H6 para que no te lo coman, E4, C5, caballo G2, el blanco con jugadas normales están consiguiendo un poco de ventaja, alfil E3, B6, con cuidado por donde sacan el caballo, de ala de dama, de ala de rey por E2 para evitar el G4 molesto. Y aquí tendríamos muchas posibilidades, pero estamos viendo que las blancas se están quedando un poquito mejor, ¿vale? Y aquí ya tendríamos una posición con bastante ventaja, ¿no? No sé si estoy viendo aquí que la dama H5, ¿no? ¿Vale? Dama H5